se volvieron contraproducentes contra la misma Europa y contra Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero darles, antes de entrar en materia, 4 puntos importantes, un resumen hasta dónde se encuentra en este momento el mundo, para después abarcar un poco más acerca de la última alianza, Rusia, Irán y Turquía. Que esto ya es la preparación de la guerra de Gog y Magog, profetizada hace 2700 años en Ezequiel 38 y 39. Todos los protagonistas de este escenario mundial están delante de nuestros ojos. Como decía un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando ves que los jugadores entran al estadio, sabes que va a comenzar el juego. Y así, cuando veamos en la historia los protagonistas que la Biblia mencionó hace muchísimos siglos que aparezcan en el escenario mundial, sabemos que la historia del ser humano ha llegado a su fin. Yo les platicaba a los pastores hace unos momentos que hace una semana, 2 semanas, me escribió una persona de un país de Sudamérica diciéndome: oiga, señor Alducin, ¿por qué usted siempre asusta a la gente con profecías que se va a acabar el mundo? Le dije, bueno, pues por la misma forma que Noé también asustó al mundo antiguo. Y durante 120 años no estaba asustándolos. Les estaba anunciando que venía un juicio grandísimo de Dios para prepararlos, para que cuando viniera el juicio y las cosas que van a acontecer, no te agarren completamente fuera de tablas. Y no te encuentren dislocado, porque como un rayo vendrá sobre tu vida, tu familia y tu negocio y todo lo que tengas, porque no escuchaste ni oíste la palabra de Dios. Cuando Jesús anunció habrá guerras y rumores de guerras, etcétera, etcétera, no era para asustar a la gente. Cuando Pablo dijo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, vendrán espíritus engañadores en los últimos tiempos, no era para engañar a la gente, era para prepararlos. Escúchenme muy bien, estamos al final de la historia, esto ya no es broma. Hemos llegado a un punto donde todos los protagonistas están en el escenario mundial. Y el mundo está en un vértice, está en la orilla del abismo. Y en cualquier momento Jesús viene por nosotros. Y muchos de ustedes que están escuchando a través de diferentes medios de comunicación la palabra de Dios en el mundo, la mayoría bíblicamente dice, se van a quedar. Se van a quedar, porque nunca tomaron en cuenta a Dios en serio. Yo les decía también hace un momento a los pastores que cuando Dios dice, el que piensa que esté firme, mire que no caiga, lo que realmente Dios quiere decirles es el que piense que sin mí puede hacer algo, vas a caer en el momento que menos lo esperas. El día que llegamos y tengamos confianza, yo les dije, el día que yo tengo miedo de mí. Yo me tengo temor. Yo sé que 2 días, 3 días que no tenga comunión con Dios y no es con la Biblia, mi carne es capaz de cualquier cosa. Y si creo que puedo en 3 o 4 días sin tener contacto con Dios, sin nutrirme de las palabras de vida, puedo enfrentar tentaciones, qué equivocado y qué engañado estoy. Entonces, cuando te conoces a ti mismo y sabes el potencial de la maldad que hay dentro de nosotros, fuera de Jesús, porque lo único bueno es Jesús. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Te engaña, y si tú crees que puedes sin Cristo vivir, ser padre, tener un novio, tener una novia, invertir lo que tú quieras en la vida, fíjate que vas a caer, porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Lo puedes asimilar? ¿Lo puedes entender? Entonces comienza a depender y a poner como prioridad tu comunión con Dios todos los días. Es la única forma de salvarnos de una generación perversa y maligna. Número 1, el propósito de Vladimir Putin para invadir Ucrania. Veamos el propósito. En segundo lugar, vamos a la respuesta del mundo. En tercer lugar, el conflicto que acaba de aumentar entre Rusia e Israel. Y en cuarto lugar, el peligro de la alianza
Rusia, Irán y Turquía. Número 1, el principal propósito de Putin. Putin tenía varios propósitos para la invasión en Ucrania. Y todo esto es bíblico. No estás oyendo a un politólogo, ni a un filósofo, ni a un escritor de los medios de comunicación en el mundo que especulan y dicen y hablan, etcétera, etcétera, pero no entienden que bíblicamente todo esto estaba ya escrito y se nos alerta y se nos prepara para enfrentarnos al mundo que vivimos. Acabó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ganó, junto con Inglaterra, Rusia y Canadá. Pero vino la cumbre de Bretton Woods, que así se llamó, para que se estableciera un modelo de dinero para que pudiera controlar o de una forma mundial el dólar. Ganó a la libra esterlina. Le ganó, desde luego Rusia perdió, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, y Japón también perdió, Italia también perdió. Entonces se estableció en los 40, 50 el dólar, para que cualquier nación, hasta ahorita, cualquier nación en el mundo que quiera comprar petróleo, México quiere comprar petróleo, cambias la moneda mexicana en dólares. España quiere comprar petróleo, cambias las pesetas en euros, los euros en dólares. China quiere comprar petróleo, cambias los yuans en dólares. Entonces, esto fortaleció a Estados Unidos durante casi todo el siglo pasado. Y llegó ahora sí que al pináculo, a la cumbre de la soberbia, porque no solamente Estados Unidos, cualquier nación que llega hasta arriba se ensoberbece. Cualquier ser humano que llega hasta arriba se ensoberbece. Cualquier cantante, cualquier artista, cualquier nadador, cualquier deportista, cualquier político que llega hasta arriba se ensoberbece, porque perverso es el corazón. Entonces Estados Unidos no tardaba en ensoberbecerse, y más cuando en el 91 cae el comunismo. No, ahora sí ya cayó el comunismo, se acabó la Guerra Fría, y ahora va a prevalecer el libre mercado, va a prevalecer la democracia, va a prevalecer todo aquello que Estados Unidos estableció como un modelo. Ya la opresión, las dictaduras del Oriente ya no van a prevalecer, triunfó el mundo occidental. Y ya no va a haber más guerras, porque el avance que tenemos en la tecnología es imposible ya una tercera guerra mundial. El hombre no es tan tonto para poder precipitarse en una tercera guerra mundial. Todas estas ideas utópicas del siglo XX se desmoronaron el 11 de septiembre del 2001, entrando al siglo XXI, cuando, repito, estos musulmanes radicales mandan un mensaje a Estados Unidos diciéndole: no eres invencible. Pudimos entrar a Washington, a Nueva York, pudimos entrar a tu país, y así como derribamos torres ante los ojos de todos, podemos mandar y pudimos haber acabado con Washington. Pero el cuarto avión, gracias a Dios, que lo detuvieron los pasajeros y cayó en otro estado de Estados Unidos e impidió que llegara a la Casa Blanca. Después vemos que Putin es erigido como primer ministro y después presidente de Rusia, la antigua Unión Soviética, hace 22 años, en el año 2000. Y Putin entra de una forma, ahora sí que improvisada, a Georgia, a Crimea, y el mundo, bueno, invadió Georgia, invadió Crimea, y como que no le pusieron mucha atención, porque eran naciones que no simbolizaban o representaban algún peligro para Europa, la OTAN y Estados Unidos. Pero cuando ya el 24 de febrero del año 2022, en que nos encontramos, avanzan las tropas rusas sobre la ciudad de Ucrania, el mundo sabe que la historia no se ha acabado. Hemos entrado al último capítulo de la historia. Faltaba un capítulo para que la historia terminara. Y es el capítulo que estamos viviendo tú y yo en estos tiempos. Ahora, el propósito y la motivación de Putin, en primer lugar, era restaurar las 15 repúblicas que pertenecieron a la antigua
URSS, o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la antigua Unión Soviética. Cuando cayó el comunismo en el 91, 15 repúblicas, 15 naciones se desmembraron de Rusia. Y Rusia con esto pierde en los 90 el 30% de su territorio. No, en la tercera parte de su territorio. Entonces entra Putin y uno de sus sueños es restaurar a estas repúblicas, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, Ucrania, para que no sean invadidas o tomadas por la OTAN, el ejército de Europa. Porque si estas naciones que rodean casi la frontera sur de Rusia son tomadas por la Unión Europea y por la OTAN, pues Rusia comenzaría a ver que nunca iba a poder realmente conquistar el mundo. Pero ahorita hay dos cosmovisiones, el Oriente contra el Occidente. Así como Putin quiere conquistar el mundo y está demostrándolo, Estados Unidos tampoco perdió nunca, jamás esta cosmovisión. Pero Estados Unidos, para conquistar el mundo, se unió a Europa, ha ayudado a Europa con millones de dólares, la OTAN la sostuvo mucho tiempo Estados Unidos, etcétera, etcétera, y ahora se une Europa, Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte y la India, que son los que forman el partido contrincante del Occidente. Entonces, Putin sabe que Ucrania es la principal nación estratégica militarmente y política para que Estados Unidos, si pone Estados Unidos a la OTAN en Ucrania, que no pertenece a la OTAN, ni pertenece a la Unión Europea, Estados Unidos puede poner misiles en la Ucrania que apunten a Rusia a muy poco kilometraje y en menos de 5 minutos destruir Moscú, sin que tenga tiempo Rusia de reaccionar por la velocidad de los misiles nucleares modernos del mundo entero. Entonces, viendo este peligro, ¿verdad? Putin pues manda 150,000 soldados y vemos que nadie lo va a sacar de Ucrania bíblicamente, porque Ucrania pertenece a las naciones de Magog. En Ezequiel 38 dice la Biblia, Gog y Magog se unirán en una alianza con Irán, con Turquía, con naciones del norte de África, musulmanas, para avanzar contra Israel en los últimos tiempos. Y Ucrania pertenece a esa zona geográfica que también se conoce como la Anatolia, que une a Turquía, Siria, Irán, Irak, etcétera, etcétera, en el sur, para que puedan realmente formar una confederación política y militar para atacar a Rusia. Entonces, Putin hace esto. Ucrania, bíblicamente, lo dijimos desde el principio, no se va a salir Putin de Ucrania, porque bíblicamente Ucrania pertenece a los magogitas, que es la alianza que se va a formar para invadir Israel. Entonces, al impedir que Ucrania caiga en manos de la OTAN, se arma el conflicto internacional, ya no entre dos naciones. Esta guerra de Ucrania y Rusia no es una guerra entre dos naciones, es una guerra entre los dos hemisferios del mundo, el occidente contra el oriente. El oriente quiere el control del mundo, el occidente quiere el control del mundo. Si Estados Unidos quiere conquistar realmente el mundo, necesitaba Europa, ya la tiene, ya tiene un ejército, la OTAN, pero Estados Unidos necesitaba forzosamente que Rusia también, la actual Rusia, bajara las manos, como cayó el comunismo, sin esperar que Putin no iba a arrinconarse ni a doblar las rodillas e iba a defender hasta el fin la nación de Ucrania. Veamos en segundo lugar la respuesta del mundo. Estados Unidos se da cuenta, 150,000 soldados en Ucrania, han entrado tanques a Ucrania, en la ciudad de Kiev, están avanzando hacia Odessa, etcétera, etcétera, y necesitamos hacer algo. El presidente de Estados Unidos le habla inmediatamente a la presidenta actual, que es mujer de la Unión Europea. La presidenta de la Unión Europea le habla al general director de la OTAN, del ejército de Europa. Tenemos que hacer algo. No podemos bombardear a Rusia porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y solamente las naciones que pertenezcan a la OTAN son defendidas por la OTAN.
Si Rusia ataca España, Rusia ataca Italia o Rusia ataca cualquier nación de la OTAN, entonces se arma ahora sí un conflicto internacional, nuclear. Pero como Ucrania no pertenece a la OTAN ni a la Unión Europea, entonces Estados Unidos dijo, ¿qué podemos hacer para defender que no siga avanzando? Porque Ucrania, necesitamos a Ucrania, porque es la frontera con Rusia. Y dice el presidente Biden, si tomamos Ucrania e impedimos que Putin tome Ucrania, estamos en la orilla de Rusia y apuntando misiles hacia Rusia. Las sanciones económicas que planearon fracasaron. Vamos a congelarle a Rusia todos los fondos económicos, que tampoco tenga transferencias electrónicas a través del SWIFT, y vamos a derrocarlo económicamente. Sin embargo, vean ustedes la falta de planeación, de estrategia, tanto de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos, contra un hombre que se llama Vladimir Putin, que fue exdirector de la KGB, y que ahorita este hombre tiene la visión y el estratega militar número 1 en el mundo entero. El presidente Biden fue senador, no fue nunca general del ejército. El de la OTAN los cambian seguramente, continuamente, y la presidenta de la Unión Europea también los cambian cada 2 o 3 años. Pero estratega militar en el mundo ahorita no lo hay. Un general Patton, un general Douglas MacArthur de la Segunda Guerra Mundial, no hay. Inglaterra no los tiene, España no los tiene, Italia menos, están económicamente en el suelo, menos Estados Unidos. Entonces fracasan las sanciones económicas porque Rusia tiene el poder nuclear y el gas que provee a Europa. Entonces Putin está, ¿verdad?, tranquilo, lo vi en Acapulco comiendo coco debajo de una palmera. Que entren, que nos amenacen, a Ucrania no van a entrar. Y si la Unión Europea se pone de acuerdo con Estados Unidos y la OTAN de seguirme molestando, le voy a cerrar la llave al gas. Y los amenazó Putin con eso. Le cierro la llave al gas. Entonces, Europa se encuentra en crisis económica. Y la única nación sobreviviente ahorita en Europa es Alemania. En segundo lugar, Francia, que es su patito o su títere de Alemania. Todas las demás naciones en Europa, ahora vemos que acaba de renunciar Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, escándalos por todas partes, España, Portugal, Italia y Grecia en la bancarrota económica, etcétera, etcétera. Y Alemania es la distribuidora de Rusia del gas en Europa. Entonces de Europa viene un gasoducto que se llama Nord Stream 1. Y viene el gasoducto de Europa con el gas y entra a Alemania. Y al llegar a Alemania, Alemania distribuye el gas a las naciones de Europa. Por eso al principio Alemania no quiso entrar a apoyar a la OTAN ni a Estados Unidos de ir en contra de las sanciones económicas en contra de Rusia. Porque Alemania, inclusive las primeras 2 semanas de la invasión, mandó un memorándum a todas las naciones de Europa que no intervinieran, porque nos cierran el gas y nos hundimos completamente. Entonces, esta respuesta que tuvo Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN se volvió el tiro por la culata. Fue contraproducente, porque estas sanciones económicas, en lugar de haber afectado a Rusia, que pidió ayuda a China, a Irán para que le provea gas y petróleo y dinero y lo que quieras, resultó contraproducente porque no le hicieron absolutamente nada a Putin. Y ahora esta respuesta se ha vuelto contraproducente porque ahora Estados Unidos tiene una inflación como ustedes no se imaginan. Nunca en la historia el galón de gasolina estaba a 4 o 5 dólares en Estados Unidos. En Texas está a 4 dólares, en California 5 o 6 dólares el galón de gasolina. La comida ha subido casi un 8% en Estados Unidos, porque Ucrania es el principal proveedor de grano y de fertilizantes en el mundo, junto con Rusia, que producen millones de toneladas de trigo. Entonces Europa está siendo acorralada, trigo no hay, fertilizantes no hay para que crezcan las plantas, el gas, el invierno es terrible en Europa, híjole que nos vamos a morir de frío, ¿qué hacemos, verdad? Rendirse, las manitas como de puerquito, ¿verdad?, ante Rusia
y saber que Estados Unidos ya no va a responder, ni la OTAN tampoco, y se encuentra Europa en una posición tan peligrosa que es el caldo de cultivo de los dictadores. Todos los dictadores han surgido cuando las condiciones geopolíticas e internas de una nación son de crisis económicas. Dice el dicho, mientras un gobernante mantenga al pueblo pobre y sin trabajo, más fácil de controlarlos. Abre tus oídos. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente en el panorama del mundo. Europa está lista para el surgimiento del anticristo. Él tiene que venir a solucionar algo que ahorita nadie va a poder solucionar. Ahora, en tercer lugar, de este resumen, aumenta el conflicto Rusia-Israel. Una vez que Putin sabe, bueno, Europa la tengo ya controlada, porque ahora sí no la hagan de tos porque le cierro la llave, y más vale que ya le paren a sus sanciones económicas y dejen circular un poco más, ¿verdad?, la moneda rusa. Resulta que Israel acaba de comunicar hace algunas semanas que tiene más de 6 billones de metros cúbicos de gas, billones, y que ahora Israel le va a comenzar a proveer del gas a Europa a través de Egipto. Imagínense cuando Putin recibe esta noticia, porque acordémonos que el final de toda la historia que estamos viendo es Israel. El final de todo de Putin es Israel. Y en Ezequiel 38:8, que es donde se profetiza la invasión de Gog y Magog, dice que cuando venga Rusia con toda su confederación y muchos pueblos, vendrán para saquear botín. Y todavía hace algunos meses los grandes maestros de escatología en el mundo, ¿verdad?, yo los consultaba y chequé por aquí y por allá, y no nos imaginábamos cuál era ese botín. Yo imaginé que los productos que tiene el mar muerto en Israel, que son millones de potasio, de potasio, de cromo, de flúor, de todas las cosas que tienen, ¿verdad? Son millones de dólares las que contiene el mar muerto en Israel. Pero no, ahora sabemos que se enoja Putin ahora con Israel porque está proveyéndoles el gas. Y hace 2 días, hace 48 horas, Israel tiene se llama la Agencia Judía. La Agencia Judía. Esta agencia de Israel la tiene en Moscú, la tiene en Inglaterra, la tiene en Francia, la tiene en España. Y es una agencia que está dedicada a la migración judía. Entonces, la Agencia Judía en Moscú se encargaba de los rusos judíos que quieren venir a Israel, pasan a través de esa agencia les checa si son judíos, pasaporte, todo lo que tú quieras, y ahora hace 2 días Putin dice, la cierro, para que anden apoyando a Europa y a Ucrania. Y vemos cómo se estrecha poco a poquito el cinturón en contra de Israel. Porque finalmente vamos a ver que después de todo este revoloteo que hay en el mundo, vuelvo a repetir, el blanco principal ahora es, si Putin quiere conquistar el mundo, y ya tiene Europa y Estados Unidos que va a caer, porque Estados Unidos no aparece en las profecías bíblicas, y quiere realmente conquistar el mundo, va a necesitar el gas de Israel. Entonces ahora se va a venir contra Israel con la alianza que se profetiza en Ezequiel 38 para tratar de apoderarse y controlar el gas. Y si controla el gas o el petróleo de Israel, controla el Medio Oriente y controla el Occidente. Y ahí es cuando vemos nosotros la famosa guerra del Armagedón. Y hace algunas semanas también la Biblia profetizó en Ezequiel 38. Esto es maravilloso, ahí me llena de emoción. ¿Cómo es posible que ante nuestros ojos lo que la Biblia profetizó esté delante de nosotros, y los protagonistas que la Biblia mencionó son los que aparezcan ante nuestros ojos en el siglo XX? En la Biblia, en Ezequiel 38, vayamos a Ezequiel 38.
Los que no traigan Biblia pueden salirse. Es el colmo, así, el colmo de los colmos, que un cristiano venga a la iglesia sin la Biblia. Y los tengo que regañar y exhortar. Así es el colmo. Cómo me enoja saber que los cristianos, ya a la iglesia, mejor tráete el periódico del Esto ya, para ver quién juega el domingo en el estadio. En Ezequiel 38 vemos la lista de las naciones hace 2700 años que van a acompañar a Rusia para invadir Israel. Versículo 5, Persia. En el Antiguo Testamento, la nación de Irán está bajo el nombre de Persia, porque en 1935 cambió el nombre de Persia a la República de Irán y le volvió a cambiar el nombre en 1979 a la República Islámica de Irán. Entonces vemos que Irán, sin ninguna duda, va a acompañar, y ya lo vemos ante nuestros ojos, a Rusia. Cus y Fud, descendientes de Cam en Génesis 10, que son las naciones que fundaron el norte de África, Sudán, Libia y Etiopía, que son naciones 80-90% musulmanas. Gomer, que es Alemania, y todas sus tropas, la casa de Togarma, que es Turquía. Y aquí me detengo. Turquía hace un mes, vean con qué rapidez todo se está acelerando, vean nada más esto, hace un mes Turquía. No, Turquía es imposible, tenía que haber una equivocación porque Turquía pertenece a la OTAN. Y entonces pertenece a la Unión Europea. La Unión Europea no pertenece, pero pertenece a la OTAN, y cualquier cosa que Turquía haga contra Rusia, OTAN la va a defender. Va a ser imposible que pueda realmente Rusia entrar, Turquía a este problema o esta guerra, porque pertenece a la OTAN. Sin embargo, cuando viene la guerra de la invasión de Rusia sobre Ucrania, los que proveían el alimento a Turquía venía de Ucrania. Y tanto el alimento como las armas venían también de Ucrania y de países aliados europeos a Turquía. Y cuando el presidente Erdogan entra a gobernar Turquía y produce un autogolpe de Estado para mantener a sus oponentes controlados, y ahora sí, de aquí en adelante no hay más rey que yo soy el rey. Erdogan cambia completamente la democracia turca con la dictadura totalitaria de Rusia y de otras naciones. Y sigue siendo miembro de la OTAN. Pero ahora que ya no tiene esa provisión de Ucrania, entonces Rusia se le pega a papá, a Rusia, Turquía se le pega a Rusia. Y ahora Putin le promete a Rusia: no, hombre, no te preocupes, yo te surto el petróleo, yo te surto la comida, te surto lo que quieras. Porque si Turquía carece de alimentos, ahora sí se le viene un golpe de Estado a Erdogan que lo puede derrocar. Y él no puede permitir que la falta de comida haga que el pueblo se levante y comience a protestar tan fuerte que lo tumben como presidente de Turquía. Entonces ahora retratan, lo vieron todos ustedes hace 3 o 4 días, retratan a Erdogan, retratan al presidente de Irán junto con Putin en Teherán, Irán, haciendo una reunión entre ellos. O sea, aquí está Erdogan, ¿verdad? Ahí está la OTAN, le está diciendo bye. O sea, se retrata con los dos enemigos de Occidente, perteneciendo él a Occidente porque está con la OTAN, y se retrata con los enemigos de Occidente. Es como si yo veo, ¿verdad?, alguien que me quiere matar o cualquier cosa, y amigos míos que se van y me dicen: ¿qué estás haciendo con mis enemigos? Pues eso es lo que hizo Erdogan. Se va a Teherán hace 3 o 4 días y se retrata con Putin y se retrata con el presidente de Irán, mandando el mensaje que pronto se sale de la OTAN, tal como la Biblia lo profetizó hace 2700 años. Señores ateos, agnósticos y como quiera que le llames, o marihuanos.
tantas barbaridades que oímos en los medios de comunicación sin darnos cuenta que Satanás es el padre de la mentira y jamás en la... historia se habían propagado tantas mentiras como en el siglo que vivimos. Nunca. Ahora, si deducimos que Satanás es el padre que controla el mundo entero, es lógico que si han aumentado las mentiras al grado de decir que hay más género que hombre y mujer, ¿cómo que hay más géneros de hombre y mujer? Sí. Ya no hay hombre y mujer, hay transgénero y ahora hay más 10, 15 géneros, o si no sientes que eres algo, ponle una X. Oye, ¿estás hablando en serio? ¿Tú eres médico? ¿Sí? ¿Eres genetista? ¿Y qué determina el género de un hombre y qué determina una mujer? ¿Quién es un hombre? Cerramos la Biblia. ¿Qué dice la ciencia y qué dice la genética? ¿Quién es un varón? El que tenga el cromosoma Y X. Ese es un varón. ¿Quién es una mujer? Un ser humano que tiene cromosomas XX. Lo que determina el sexo no es la política, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, etcétera, etcétera, es la genética, la biología misma. ¿Y cómo es posible que hayamos, ante esta evidencia científica, negar que haya más de dos géneros? ¿De qué te habla esto? A la locura que el ser humano ha llegado. Porque ya el ser humano ya no es antirreligioso, ya el ser humano no es más que anticientífico también. Para que lleguemos a este punto donde hay más géneros, dices, es una locura el ser humano. La teoría de la evolución durante un siglo se propagó y se enseñó que venimos de chita, que venimos de los animales. 1954 se descubre el ADN, el ácido desoxirribonucleico, demostrando que el ADN de un rinoceronte es imposible mezclarse con una yegua. Imposible genéticamente mezclar un perro con un gato. Imposible mezclar a una jirafa con un elefante. Imposible que el ser humano pueda tener otro ADN que el que tiene hombre y mujer. La biología, los aminoácidos del cuerpo son los ladrillos de la vida. Los aminoácidos, señores biólogos, impiden e impedirán la evolución. La segunda ley de la termodinámica establece físicamente que jamás hay un proceso de menos a más. Todo está en deterioro, todo se descompone, todo se echa a perder, todo es de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba como se llama la evolución. A pesar de estas pruebas científicas, se sigue enseñando que venimos de los animales en cantidad de universidades y escuelas de tus hijos y de mis hijos. Entonces, ¿qué contradicción es el ser humano? O sea, ¿creemos entonces todo? Claro, porque no conocemos nuestra naturaleza, que el pecado nos engaña. El ministro de propaganda de Hitler, de los nazis, Joseph Goebbels, enseñó, mientras más grande propagues una mentira, más fácil es que la crean. Ya nomás qué mentirota, venimos de los animales y durante un siglo
Harvard, Yale, Princeton en Estados Unidos, Oxford en Inglaterra, y la inteligencia y la intelectualidad de los franceses y de los alemanes, no importó el grado de cultura e intelectualismo que el ser humano, seguimos creyendo que venimos de... Porque lo aceptaron. Y los que lo aceptaron, se les presentan las evidencias y ven las evidencias y siguen negándolo. Aquí encontramos un fenómeno interesantísimo, señores psicólogos, de la naturaleza humana. Jesús, Juan 11, le dice a un hombre que tiene más de 3 días en la tumba, muerto, ya su sangre coagulada, ¿verdad? Ya completamente el cerebro muerto, después de 3 días de muerto. Lázaro, sal de tu tumba. Y Lázaro se levanta, y alrededor había fariseos. Esa prueba de ver a alguien que levanta un muerto era suficiente para que esos fariseos aceptaran que él era el Mesías. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos enseña que hay personas, escuchen esto, que han decidido no creer a pesar de las evidencias. Hay personas que han decidido no creer, no importa aunque un muerto se levante. Y esos eran los fariseos. El ejemplo hace 2000 años. Y el mismo día que Cristo, ahí en Juan 11, levanta a Lázaro, ese mismo día los fariseos planean matarlo. Increíble, ¿verdad? Entonces es mentira que si se me apareciera Dios, se ve un inválido levantarse en la silla de ruedas, si veo un milagro voy a creer. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Si no crees a la luz y al testimonio, es porque no querrás creer en ninguna otra cosa que pueda. Hasta un ángel si te aparece y te dice que Dios existe, no es cierto que vas a creer. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Esta fue la forma como Dios decidió que nosotros nos acercáramos a la cruz de su Hijo Jesucristo. Entonces, este peligro de esta alianza, ya Rusia, Irán, Turquía, ya Turquía casi ya compadre de Rusia y de China, es lo que va a derramar la gota del vaso de agua, porque se ha formado en el mundo una alianza con un potencial de destrucción como no nos podemos imaginar. Y todavía, para agregarle más botones de muestra y más cerecitas al pastel, Turquía se perfila ya, como dijo la Biblia hace 2700 años, amigo de Rusia e Irán. Corea del Norte, la India, Irán, amigos de Rusia, no necesitan dinero, no necesitan todo, tienen poder nuclear, tienen todo absolutamente contra Occidente. Y Estados Unidos comienza hasta nuestros ojos, ahí va Estados Unidos, ahí va, el dólar bajó, el euro bajó, etcétera, etcétera, y el rublo sigue subiendo, el yuan sigue subiendo ante la economía del mundo. En otras palabras, ante nuestros ojos, el Occidente que se creyó que después de que cayó el comunismo, iba el libre mercado, el capitalismo, la democracia, hasta Rusia se va a volver también democrática algún día, se espantaron ante sus ojos en el siglo XXI con los acontecimientos que acabo de contarles y de compartir con ustedes. Ahora, aparte de eso, las repúblicas que están abajo de Rusia, repito, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera, son las que pertenecían a Rusia y pertenecen a la zona de Magog. Putin viaja a Tayikistán, que es el centro militar más grande de Rusia fuera de sus fronteras, para discutir la estabilidad de Afganistán, porque Afganistán y Pakistán, Estados Unidos, ¿recuerdan?, abandonó, se salió corriendo de Afganistán, Biden contó y dejaron más de 5 billones de armamento a los talibanes, a Al Qaeda, a Hezbollah y a los yudis de la península arábica, que son también naciones que van a formar parte del bloque.
simple sound. Feel the smile that's deep within. Move, 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 don't stop. Let the music take control. Control. Feel the beat drop. Let it free your soul. De la Confederación Final de Rusia. Putin va a Tayikistán y después hace una cumbre en Turkmenistán para discutir la política de energía con Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán e Irán. O sea, todas estas repúblicas que se desmembraron en el 91 de la Unión Soviética vuelven otra vez de alguna forma. Rusia, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Y el rompecabezas comienza a unirse exactamente como este libro hace 2700 años lo profetizó. Si tú estas evidencias no te convencen, porque nadie puede predecir el futuro con tantos detalles como Dios. Si estas profecías de hace 2300 años, que ni siquiera estas naciones existían, y no te convencen, es porque has decidido no creer. Ya jamás digas, como dijo el famoso astrónomo Sagan en el año 2000, es que yo antes de morir, ¿por qué no creíste en Dios? Porque no tuve suficientes evidencias, dijo el astrónomo número 1 del siglo XX, Sagan, porque no tuve suficientes evidencias para poder creer. Ya nada más con el puro descubrimiento del ADN y darnos cuenta que traemos un código codificado en cada de las billones de células de nuestro cuerpo, que es un código que alguien tuvo que escribir por el amor de Dios. Las cucarachas y las hormigas no lo fabricaron, ni los extraterrestres tampoco. Donde está todo escrito, tu vida, el color de tus ojos, de comer la piel, para que cuando se juntan los 23 cromosomas de tu papá y los 23 cromosomas de tu mamá y formen el cigote, ¿verdad? En ese momento haya la fertilización, y en ese momento de la fertilización, la Biblia dice, Salmo 139, que somos realmente seres humanos. No a la semana, no a los 15 días, no a los 3 meses. En el momento de la fertilización existe el potencial genético del padre y de la mamá para tener potencialmente ya ahí a un ser humano. Tenemos tantas evidencias. Y ahora ya se descubrió el otro telescopio Hubble. Y nuevas galaxias. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí están. ¿Qué? ¿No sabemos son millones de galaxias? Sí, pero a lo mejor esta tiene agua. A lo mejor hay como seres vivientes, hay como cucarachitas caminando por ahí. Algo de vida. Y el diablo nos comienza a distraer con tantas babosadas que creemos el descubrimiento de la ciencia. Ya, bueno, pues ya te dije que los extraterrestres, no, el ser humano tiene que mejorar. Y no hemos llegado ni a la luna, cabeza de tornillo. Pero veamos cómo es el mundo, ¿verdad? Para distraernos de las cosas más importantes. Y miren esto. Y como los niños, a un niño le pones caricaturas. Yo le decía el otro día a César, el pastor, tenemos nuestra nietecita Ana Sofía, de año y medio, que mi esposa está como pipita en comal con ella. Ya ni me habla a mí mi esposa. Ya ni me da de comer, decimos, ¿verdad? En mi tierra le da más de comer. Ella está preocupada todo el día. Ve, Sofía, mi nene, que cuando vamos a casa y mándame fotografía, le dice Natalia a mi hija. ¿Y qué hizo sobre la mañana? ¿Y qué hizo Natalia? Ya plácate, le digo a mi esposa. Esta niña, para comer, a veces le ponen caricaturas y está. Y mientras esté atrayéndolo algo que le sorprenda, come. Y si no, no come. Yo le he dicho a mi hija que no es bueno tampoco estarlos entreteniendo tanto tiempo, ¿verdad? Están sobreestimulados. Así el diablo con nosotros. Mientras nos sorprenda con cosas, nuevas galaxias. Y esto, y que los extraterrestres, y huellas extraterrestres por acá, y que en la Antártida hay estas cosas. Y comenzamos a ver con tantas cosas que nos quieren distraer de la realidad, que comenzamos a creer y comenzamos a convertirnos en niños otra vez.